Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, sí se Muy buenas escucha. tardes. ¿Qué hola, tal? Muy bienvenidos a todos. Eh, quiero presentarme rápidamente. Yo soy Claire, como lo dice mi fondo de pantalla virtual. Dirijo Monterrey Aerocluster. Muchos de los que se están conectando nos conocen, forman parte de los asociados. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Representamos el modelo de la triple hélice integrado por la industria, la academia y el gobierno. Y básicamente juntamos... ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perdón, un momento. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Listo. Juntamos empresas que están en el noreste de México, en la zona metropolitana de Monterrey. Algunas están en Tamaulipas, otras están en Coahuila. Casi todas participan en el sector aeroespacial, todavía no todas. Estamos participando en dos vertientes del sector: la parte de manufactura de piezas y componentes para aviones y helicópteros, o herramientas o fixtures para la producción de piezas o la reparación de partes, y la parte de aviación general, con algunos talleres de mantenimiento que operan en el Aeropuerto Internacional del Norte. Y bueno, pues a raíz de esta pandemia estamos redefiniendo un poquito nuestra forma de operar y atendiendo temas que no teníamos en la agenda anteriormente, pero siempre con la preocupación de poderles generar valor tanto a los socios como a la comunidad en general. Y aquí con Israel, que nos acompaña hoy, que ahorita le voy a pedir que se presente, surgió la oportunidad de que nos diera una serie de charlas virtuales sobre temas de interés. Fuimos definiendo juntos una agenda, y pues les damos la bienvenida a esta primer Tuesday Talk. Así les pusimos para que sonara catchy y que fuera más fácil de mercadear. Básicamente el día de hoy nos va a dar Israel un panorama general de la industria actualmente con este nuevo paradigma del COVID. Y lo voy a dejar que platique un poquito más de los temas que vendrán la próxima semana y las semanas siguientes. Pero pues para no más robar cámara y dejarle el tiempo a él de su charla, me voy a poner en mute. Solamente quisiera pedirles que por favor en el chat nos puedan indicar su nombre, su apellido y de dónde nos acompañan. Que también puedan usar el chat para plantear sus preguntas, si las tuvieran. Y comentarles que nos acompañan también de mi equipo Alejandro Palacios y Óscar Escalante, que creo que por ahí los vi conectados. Ellos también nos pueden ayudar si es que requieren algún tipo en particular. Les pueden escribir de manera privada y con mucho gusto estamos para ayudarlos. Entonces, sin más, Isra, te cedo el micrófono. muchas gracias, Claire. ¿Sí me escuchan todos por ahí? Perfecto. Bueno, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Israel Valdés. Soy el director de Nature Aerospace. Nature Aerospace es una empresa consultora constituida en el norte de México y nos dedicamos principalmente a apoyar a las empresas en términos de sistemas de gestión de calidad, apoyándolos desde los inicios, cuando están ingresando al mercado del aerospace, que buscan las primeras certificaciones, implementar los primeros sistemas de gestión de calidad, así como alcanzar el client compliance, ya compitiendo, concursando para ganar algún contrato. Y bueno, tenemos un sistema bastante robusto con un buen equipo de expertos en varias áreas que nos han ido apoyando para preparar el material que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues prácticamente vamos a dar una serie de pláticas de una manera continua, con el cual queremos llevarlos desde una visión general en torno a la aviación que se está viviendo hoy en día, no nada más en México, porque hay que recordar que
México, si bien es un país en potencial desarrollo en este sector industrial, es un sector nuevo para nuestro territorio. Hay países que obviamente nos llevan una ventaja pues generacional muy amplia, en donde están posicionadas las principales OEMs, y es importante platicar qué están haciendo ellos en estos países, ver cuál es su panorama. En segundo término, también porque pues, ellos van más adelantados en el tema de la pandemia por tiempos. Y después de esto los vamos a ir aterrizando a temas más locales para desarrollar en la próxima plática del próximo martes. Veremos un análisis de riesgos de los factores locales que vamos a estar considerando en nuestra institución independiente de cada uno de ustedes. Después vamos a ver también por ahí un tema muy interesante que yo creo que es el principal argumento que nos topamos nosotros como consultores en una empresa cuando estamos corriendo los sistemas de gestión de calidad, que es el cómo voy a hacer que mi sistema realmente me genere valor y que no sea nada más un requisito con el que tengo que cumplir. Entonces, siempre caemos en el dicho del cumplimiento, ¿verdad? Del cumplo y miento. Entonces nosotros queremos darles una visión distinta de cómo podemos utilizar a nuestro sistema de gestión realmente como una herramienta viva y que nos genere un valor constante. Y por el último jueves que tendremos la plática será orientada a las empresas que buscan o que en este tiempo estuvieron buscando el entrar al sector aeroespacial, y también para los que ya están dentro, tocando temas del client compliance. Vamos a estar analizando herramientas prácticas simples que las vamos a implementar en nuestros sistemas de gestión de calidad. Entonces son los 4 temas rápidamente, ¿verdad? Me gustaría también comentarles que el día de hoy está con nosotros conectado Alejandro Cardona. No sé si estás por ahí, Alex. Sí, ahí ya te digo. Aquí ando, ¿no? Si me escuchan. Alejandro es un colega ya de muchos años de la industria aeroespacial. Trabaja para la empresa de Safran y lo invité precisamente para que nos comparta también su visión, ya que él está directamente en París, foco también muy importante de la pandemia, y él está en una posición muy privilegiada, podría decirse, en el tema del desarrollo de negocios del sector aeroespacial. Entonces, Alex, pues me gustaría darte la palabra unos cuantos minutos para que nos puedas compartir cuál ha sido tu experiencia. Ahora estás en México, ¿verdad? Así es. ¿Sí me escuchan bien, Israel? ¿Sí me escuchas bien? ¿Me escuchas, Israel? Sí, te escucho. Sí, sí se escucha. Ok, vale. Sí, aquí ando en México. Vine mientras pasaba esta pandemia. Bueno, pues gracias por la presentación, Isra. Pues como decía Israel, estoy trabajando en Safran, particularmente en la división de defensa del grupo basado en París. Yo inicié mi carrera en Safran, en Querétaro, en la parte de motores de avión. Después me pasé a motores de helicóptero y pues posteriormente a la división defensa. Actualmente soy el gerente de desarrollo regional para las regiones de Asia, África y Europa del Este. Entonces, pues nos conocimos Isra y yo en un curso en París y de ahí me invitó. Entonces, pues bueno, un poco por qué estoy en México, pues el tema como se dio allá en París es que, como ustedes saben, de un día al otro, pues se nos confinó, dijeron tienen que suspender actividades y dado de esta situación, el gobierno francés y en general en Europa ponen a la mano de las empresas un dispositivo que se llama suspensión temporal. Entonces eso lo que quiere decir es que las empresas pueden suspender al personal siempre protegiendo su contrato y la empresa se hace reembolsar los salarios por el gobierno. Entonces, como el golpe llegó de inmediato y no sabíamos la dimensión y este tipo de mecanismos existen en el gobierno, de 50,000 colaboradores que somos en París, pues 30,000 fuimos suspendidos temporalmente
y los otros 20,000 fueron principalmente la parte de Health and Safety, de las plantas, recursos humanos. Ahora sí que las funciones que en su momento les llamábamos soporte fueron las que se mantuvieron activas, precisamente para poder posicionar hacia dónde iba a golpear en el grupo la pandemia. Y después fuimos reincorporando diferentes colaboradores. Es un poco eso por lo cual me encuentro en México. Y Alex, yo sé que por temas de confidencialidad no nos puedes compartir mucha información, pero dentro de lo que nos pudieras platicar, ¿cuál es el panorama de la manufactura o de las órdenes de compra que se han recibido y que se han cancelado también por Grupo Safran, que es uno de los principales proveedores de Airbus y en segundo plano a Boeing, ¿verdad? Claro. Pues mira, realmente sí les puedo comentar, hay mucha información que ha sido pública, al final somos una empresa que cotiza en bolsa, entonces, pues ahorita no hemos registrado realmente cancelaciones como tal. Lo que hemos registrado son diferimientos de órdenes, entonces lo que se está pidiendo es lo que se entregaba en 2020, entréguenlo en 2021, 2022. Esto por el hecho de que, un ejemplo, ¿no? Los motores de avión, los LEAP, tenemos un carnet de comandas de alrededor de 15,000 motores y eso lleva a que hay una línea, vamos a decir, de espera, donde las entregas están previstas a ciertos clientes hasta 2023-24. Entonces, si ellos ahorita de golpe anulan este pedido, pues digamos que tendrían que reingresar a la cola. Entonces, esos irían a 2026, 2027. Entonces, por eso ahorita la reacción no es tan brutal de cancelar órdenes, sino de decirnos, difiéremelas, por favor, manténme, vamos a decir, en esa línea de producción, pero evidentemente, pues todo mundo intenta guardar su caja, su flujo de efectivo, entonces, pues obviamente nos dicen, no puedo ahorita sacar el efectivo. Entonces, nosotros hemos registrado dos temas muy fuertes. Empezamos con el 737 MAX, que como saben tiene nuestro motor, el LEAP-1B, 1 Bravo, trenes de aterrizaje, aviónica, cableado. Entonces, particularmente para México hay dos líneas impactadas, la de Chihuahua, que es toda la parte de cableado, y la de Querétaro en la parte de producción de piezas de la turbina de baja presión del motor LEAP. Entonces, ahí lo que se había hecho es simplemente volver a reacomodar la carga y proteger ahora sí los 12,000 colaboradores que eran en el momento en Safran México. Ahorita con esto que se unió, pues creo que vieron las noticias que desafortunadamente el viernes pasado se separaron 3,000 colaboradores de la empresa, muchos de ellos, por ejemplo, en las líneas de cableado de Chihuahua, porque ahora estamos viendo una situación donde no solo tenemos el MAX, que apenas están reiniciando líneas de producción, esta semana en Estados Unidos empezaron algunas líneas de producción, sino que también tenemos la parte de Airbus, donde han cortado 30% de su negocio se fue, así lo dijo su CEO, y un día al otro 30% del negocio desapareció. Entonces, pues eso es una reacción en cadena, vamos a decir, que impacta. ¿Qué parte no impacta? La parte militar, por ejemplo, no está impactada, sobre todo, vamos a llamarle para el G7, ¿no? Países, pues, muy militares. Entonces, lo que es Estados Unidos, la Unión Europea, dan prioridad a mantener el gasto de defensa porque lo consideran como industrias eje. Entonces, mientras que México tenemos la parte de manufactura, no el Centro de Investigación y Desarrollo, pues Chihuahua es un ejemplo de cableado de aviones militares para Estados Unidos, para Francia. Y entonces esa parte, todas esas líneas, pues vamos a decir que están protegidas, no están impactadas. Y ahí se reafectó a algunos colaboradores, vamos a decir, para volver a redistribuir cargas. Entonces un poquito ese es el panorama que existe. Alex, anteriormente en México o a nivel mundial se veía un surplus de la demanda de aviones por órdenes de compra ya establecidos a las OEMs. Actualmente, por este freno que se ha metido en la manufactura, ¿crees o hay una posibilidad de que en México se cancele también esta parte de búsqueda de nuevos proveedores? Mira, esa parte ahorita no, pues más allá de ya saber cuál es claro el efecto, vamos
a decir que en la parte de Grupo Safran, compra central, lo que se está haciendo es reevaluar cuáles son compras prioritarias. Ustedes saben que siempre viene una presión a reducir más stocks, entonces, ¿qué tanto puedes lanzar a proveedores a realizar trabajos? Pues depende mucho de esa parte. Ahora, buscar nuevos proveedores realmente, pues yo creo que en un sentido de ética, más bien yo no creo, el grupo así lo ha anunciado, en un sentido de ética, tú no puedes dejar solo a estos proveedores que siempre te han dado porque tienen problemas. Entonces la prioridad del grupo ha sido proteger los proveedores con los que siempre se han trabajado, ver hasta qué magnitud se les puede apoyar. E inclusive el grupo anunció la semana pasada que si hay proveedores muy estratégicos y que estén en serios problemas de quiebra, pues el grupo analizaría inclusive su compra. Ya aterrizarlo en cuál es la situación en particular de proveedores de México y eso pues es muy lejos, ¿no? De lo que ahorita el grupo ha publicado. Claro. Y en tema de crisis financiera, Alex, ¿cuál es el panorama económico de la industria? ¿La industria en Europa en general o...? En general, así es. Pues mira, ahorita la ventaja, como decías, pues es que tengo un poco de visibilidad en Asia, en África, en Europa del Este. Entonces, pues vamos a decir que yo diría que la industria a nivel global, de un día al otro, perdió 30% del negocio. ¿Por qué pierde 30% del negocio? Pues por lo que decía, ¿no? Porque finalmente la gente no está volando. Entonces, en ese 30% tienes toda la parte de coberturas por hora de vuelo, que es toda la parte de servicios postventa y que finalmente representa fabricación de piezas. Entonces, ahí hay un impacto bastante fuerte y pues ahorita estamos viendo a una recuperación a nivel nominal 2019, 3, 4, 5 años. Realmente no es claro, ya ven que hemos estado viendo publicaciones donde se estima que podría haber sido una caída en V. Cada vez vemos un poco más con lo que se ha visto en China, cómo ha ido la gente volviendo a tomar los aviones, pues que no va a ser una V, sino que va a ser una típica curva un poquito más plana respecto de la recuperación. Entonces, yo creo que vamos a tener una industria que está muy afectada durante 3 años y que va a poder empezar a recobrar programas muy innovativos hacia el cuarto, quinto año. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las empresas se tiene un cierto gasto de capital en investigación y desarrollo. Entonces, no sé si vieron que, por ejemplo, en Inglaterra, Rolls-Royce y Airbus decidieron cancelar el proyecto que tenían del motor del avión completamente eléctrico, con motores completamente eléctricos de Rolls-Royce. Entonces, ese tipo de situaciones, vamos a decir, van a afectar al desarrollo de la industria, porque ahorita pues se tiene que trabajar en recuperar las cargas para llenar todas esas líneas de producción, toda esa capacidad instalada en la cual se había invertido a nivel mundial. Ahora hay otra parte que, por ejemplo, en el caso de Grupo Safran, pues ha anunciado que si algo puede salir positivo de esto es que va a haber un enfoque mucho más fuerte hacia la aviación eco-friendly. Entonces, dado eso, en Grupo Safran tenemos muchos proyectos, sobre todo de motores eléctricos, de la aviación eléctrica, en la cual no se ha cancelado ningún tipo de investigación y desarrollo. Posiblemente sea simplemente diferido. En vez de tener milestones a terminar en 2020, pues se ha diferido a que se terminen X milestones hacia 2021. Entonces, el panorama, vamos a decir, pinta en que el nivel de innovación sí va a sufrir un pequeño retraso. Por pequeño, pues me refiero, yo sí diría a corto plazo, 2, 3 años. Pero en la parte de recuperar las inversiones en la capacidad instalada, sí estamos viendo unos 5 o 6 años. Otro ejemplo, ¿no? En nuestra planta de motores de helicóptero, pues ahorita el helicóptero cuando estuvo impactado en 2016 no llenábamos ni la mitad de la capacidad que se instaló en esa planta. Ahorita cambió la situación, ahorita los helicópteros fueron cruciales en todo este tema para transportar pues tanto enfermos como médicos, como supplies, etcétera.
Entonces, ahorita, por ejemplo, esa planta no la tenemos impactada. Pero vuelvo a México, pues la planta de Chihuahua sí está impactada, que ya se había abierto una quinta planta. Entonces, es un poco esta la dinámica que estamos viendo, pero creo que hasta ahorita las empresas se han movido hacia la preservación del empleo, del capital humano, porque pues es una industria muy especializada, tampoco es tan fácil volver a generar este capital humano, pero en los casos donde pues simple y sencillamente se tiene que asegurar la supervivencia, pues sí se han tenido que tomar medidas más estructurales. Claro. Bueno, Alex, agradezco mucho tus comentarios, la verdad creo son de mucho valor para todos, incluyéndome a mí. Obviamente en México el panorama es muy estrecho por varios factores, en los cuales vamos a ir analizando a lo largo de las pláticas. Uno de ellos es el factor político, que es a mi consideración uno de los principales, de los que están haciendo un cuello de botella para que la industria en general, no solamente la aeroespacial, en México pueda volver a tener una visión clara. Y creo que el tener un comentario como el tuyo, que viene del externo, pues nos da un poco más de claridad, o mucho más de claridad. Entonces, te agradezco el tiempo, Alex. Espero que nos pueda seguir acompañando en las futuras pláticas que tengamos los martes. Y bueno, voy a proceder a compartir un par de filminas. Listo, perfecto. Gracias a ti, Ra. Gracias, un abrazo, Alex. Igual. Perfecto. Bueno, pues precisamente como lo menciona Alex, hay diferentes sectores en la industria aeroespacial que hay que delimitar bastante claro. Ahí traté de compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? Perfecto. Muy bien. Entonces, hay que dividir bien cuáles son los cuatro principales sectores de la industria aeroespacial que debemos analizar. El número uno es la industria privada, en segundo la civil, la comercial y el área de defensa. Están acomodadas de esta manera, de una manera descendente, dependiendo del nivel de riesgo y la afectación que han tenido en esta pandemia. La más afectada principalmente es la privada. ¿Por qué? Hay que recordar que independientemente en el sector de la industria aeroespacial que estemos, ya sea manufactureros, MROs, aeropuertos, aerolínea, nuestro cliente final per se es quien está arriba del avión, ya sea un empresario en un avión privado, un turista, una carga o un piloto militar. Nuestro cliente final es la persona que va arriba del avión. Entonces, obviamente en la industria privada se ha visto más afectada porque golpea directamente el bolsillo de los dueños de los aviones que son de un costo de mantenimiento alto. Después, el área civil, que podemos catalogarlos aerolíneas como low cost y legacy. Otra clasificación que me gustaría que consideráramos es medium wage, el tamaño de los aviones en medium y large, para poder diferenciar también más adelante cómo se están moviendo las órdenes de compra para las OEMs. Después vamos a ver el cargo, que ahorita está haciendo un boom en nivel mundial. Las aerolíneas civiles están inclusive ahorita modificando de una manera express su configuración de asientos para transportar cargas, ya sea domésticas o incluso intercontinentales. Vamos a ver la lista de las aerolíneas principales que han estado haciendo esta herramienta. Y la menos afectada, como lo decía Alejandro hace un momento, es la defensa. La defensa tiene una particular característica que lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Entonces, empezando por este panorama de la crisis que vamos a enfrentar, yo quise compartirles una visión lo más cercana de lo que hemos visto hasta ahora, que es la crisis que se vivió en el 9/11 de los atentados de las Torres Gemelas. Los expertos combinan una serie de efectos que se están comenzando a ver ahorita, que son muy parecidos a lo que se vivió en el 9/11.
Lo quise incluir para que pudiéramos tener una sensibilidad en cuestión de números reales, de cómo se vivió y cómo podemos esperar que se mueva en esta crisis de la contingencia. Muy bien, estoy incluyendo 4 indicadores principales que fueron las órdenes de compra. Estos son números exclusivamente de Estados Unidos, sin considerar ningún otro país, ya que a diferencia de lo que se está viviendo hoy en día, en aquella ocasión el suceso fue un suceso nacional de Estados Unidos. Ahorita es a nivel global, por lo que se espera que sea de 5 o 6 veces mayor el impacto hacia la industria. Hay un punto crítico que se está esperando ver alrededor del primero o segundo cuarto del 2021, que es en donde se verá realmente la mayor afectación de la industria aeroespacial. Entonces, rápidamente les platico los números. Aquí tenemos la orden de compras para nuevas aerolíneas. Estas son aerolíneas nuevas, independientemente si son low cost o legacy. En el 2000 corrieron de 585, se desplomó a 174, pero un factor creciente que coincide propiamente con la estimación de crecimiento para esta crisis que vivimos del COVID, que circunda entre los 4 y 6 años, fue que del 2002 al 2005 este numerito se disparó de una manera muy abrupta, creciendo más del doble de lo que teníamos antes de la crisis del 9/11. Entonces, cambiamos de 585 a 174 y brincamos a 1,000 solicitudes de aeronaves nuevas para el país de Estados Unidos. Esto es muy importante, ya que si bien la incertidumbre nos indica a que vaya a haber un declive muy abrupto a las órdenes de compra de los aviones que están actualmente solicitados, bueno, la naturaleza de la industria también nos indica de que esa demanda, si bien se está desplazando en un periodo de tiempo, seguirá existiendo y al contrario de disminuir, va a incrementarse en un futuro. También vemos la entrega de aeronaves, que precisamente brincamos del 2000, un número muy similar a los números de órdenes de compra. En el 2002 tenemos un número un poco más positivo en cuanto a las órdenes de compra realizadas. Y en el 2005 vemos un número muy positivo de las entregas de las aeronaves. Igual el balance de la manufactura, esto hablando sobre las utilidades generadas a nivel Estados Unidos del sector aeroespacial, que en el 2000 vemos un número muy reducido de 6 billones, lo vemos brincar a 15 billones en el 2002 y vemos brincar otra vez de una manera muy estrepitosa, de manera positiva en el 2005 a 67 billones. Esto es positivo para la industria, esto es positivo para nosotros al considerar de una manera del futuro, de lo que nos espera, ¿verdad? Después también hay un factor muy importante por el cual la industria aeroespacial se levantó. Uno fue el apoyo, obviamente, a nivel federal que se realizó por parte de Estados Unidos, en donde hubo en total cerca de 15 billones de dólares otorgados a las aerolíneas y a las arrendadoras para subsidiar sus deudas y seguir pagando las órdenes de compra que tenían estipuladas. Esto fue en forma de créditos y en forma de loans a la empresa privada. Entonces, es algo que quise comentar también porque en México, bueno, por el tema político sé también que es un factor de riesgo. Estamos en déficit de esos apoyos hasta el momento, pero no hay que olvidar lo que comentaba Alex, que las OEMs y TRs tienen sus capacidades, dentro de sus capacidades, el factor financiero y pues obviamente nos va a afectar positivamente a los suppliers de sus cadenas de suministro. Entonces, básicamente hay dos especulaciones que nos presenta la ICAO, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que nos presenta el escenario optimista y el escenario pesimista. Aquí son muchos números, no quisiera meterme a detalle a grandes rasgos,
pero sí se está esperando una pérdida bastante fuerte. Hasta el momento se ha calculado la pérdida al día de hoy que oscila alrededor de los 50 billones de dólares. Se espera que al final del año, del periodo de este 2020, la pérdida oscila entre los 151 billones a los 269 billones de dólares en el sector. Obviamente, ¿por qué? No es que no haya una orden de compra, como dice Alex, no es que los clientes están cancelando órdenes de compra, es simplemente el hecho de que la gente no está volando. Al bajar la demanda de los vuelos, baja la demanda de las aerolíneas, las arrendadoras ponen sus aviones en tierra y al mismo tiempo aplazan sus órdenes de compra con los OEMs y TRs. Esto es un número general que en América del Norte, bueno, es quien es nuestro principal cliente. Podemos ver un incremento, una pérdida que oscila de los 17 billones de dólares. Entonces, a comparación a la pérdida que hubo a causa del 9/11, pues es bastante equiparable a lo que se vivió en aquella ocasión. Entonces, el panorama de la afectación del flujo aéreo es este. Se considera también, obviamente, los pasajeros que están dejando de volar. Ahorita ya oscilan entre los 800 millones de pasajeros que se están perdiendo a causa de la contingencia. Vemos también indicadores bastante interesantes de la disminución de los pasajeros, que anda alrededor del 44%, las utilidades de los aeropuertos, que han disminuido el 45%, las aerolíneas, las operaciones aerolíneas han bajado cerca del 50%, el turismo, que es el principal factor de vuelo de las personas en los aviones, ha perdido cerca de 300 billones de dólares. En general, pues son números de pérdida. Y bueno, los factores de riesgo por los cuales se están viendo estas pérdidas, principalmente es lo que ya mencionamos: los pasajeros no están viajando, las aerolíneas no tienen ingresos, la dificultad de las aerolíneas para pagar sus deudas y poder seguir pagando sus arrendamientos hace que los arrendadores detengan sus operaciones. Estaba viendo en el aeropuerto de Teherán, en España, que es el principal aparcadero de arrendadoras a nivel mundial, ha incrementado el aparcamiento cerca del 50%. Entonces, eso concuerda con los comentarios de que se están deteniendo todo por todos lados. Que no es nada nuevo, es simplemente pues analizado con una perspectiva de las organizaciones internacionales que les comparto a ustedes. Bueno, los compradores realmente no están cancelando vuelos. Hay cierto número de cancelaciones, sí, pero no es tan abrupta como se estipula. Al contrario, se están aplazando simplemente las órdenes de compra. Bueno, otro factor que sí es muy local y nos afecta muy local es que al momento de que hay pocos vuelos, se generan pocos mantenimientos. En México, uno de los principales ingresos de la industria aeroespacial es el MRO. Tenemos algunos de los MROs más operativos a nivel Latinoamérica, empezando por el de Aeroméxico. Y bueno, al poco mantenimiento también baja la demanda de refacciones. Al bajar la demanda de refacciones, baja el nivel de manufactura. Pero al mismo tiempo hay un suceso bastante interesante. Sigue habiendo demanda de la industria de manufactura de refacciones y de piezas para la manufactura a nivel OEM, TR, pero hay un déficit de esta fabricación. Las empresas siguen teniendo alrededor del 30 al 40% de la demanda normal que tendríamos en una operación regular. Pero ¿qué sucede? Que las empresas ahorita no están pudiendo cubrir ese 30% de la demanda, también porque las personas no están yendo a trabajar. Entonces,
es un efecto de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si hay demanda, no se puede producir, pero no se puede producir porque no hay fuerza operadora dentro de las maquilas. Entonces, también hay cierta urgencia de que la empresa abra sus puertas, incluso poder operar a esas capacidades y continuar cumpliendo la demanda internacional de estas órdenes de compra. Tenemos también por ahí, hay un factor que habrá que considerar en el momento en que la curva empiece a la alza para las manufactureras. Obviamente todo este suceso ha traído un recorte de liquidez a corto plazo para las empresas a todas las escalas. Pero el riesgo que yo considero más grande es que a nivel México, por ser empresas, muchos de nosotros pymes, o no con una estructura internacional o con un apoyo financiero que nos sustente de una manera internacional, y que la mayoría de las empresas locales vean por sus propias finanzas y la carga la tomen y la absorban al 100% nuestras organizaciones, es que al momento de arranque de la curva en crecimiento, nos podemos ver en un efecto negativo de que no podamos cubrir con esta demanda por falta de capacidad financiera u operativa. En la próxima plática del próximo martes, vamos a hacer un análisis de riesgo, y esto es un factor muy, muy importante por el cual vamos a estar platicando, porque va a llegar el momento en donde las OEMs o los TRs, que son nuestros clientes, nos den luz verde para seguir trabajando y nos incrementen la demanda de nuestras piezas, así como pasó con la cuarentena de un día para otro. Pues de la misma manera vamos a tener que empezar a trabajar, y tenemos que estar preparados para ese momento, y que la capacidad sea suficiente, tanto financiera como operativa, para abastecer esas órdenes de compra. Comparto también aquí el panorama de la aviación civil, cómo se han afectado las cancelaciones de las órdenes de compra con los dos principales OEMs, que es Boeing y Airbus. Podemos ver, estos son los números oficiales, los pueden también analizar en sus fuentes de autor en sus páginas corporativas. Entonces, por ejemplo, Boeing hace referencia a un número global, no lo divide por años, pero sí arroja una orden total de compra de 5,314 aeronaves por fabricar, y nos muestra una cancelación de 480 compras de aeronaves, lo cual es un poco menos del 10% de cancelaciones. Sí hay cancelaciones, repito, pero también ha habido deliveries en este primer periodo de la pandemia. Entonces, es equiparable, sí hay cancelaciones, pero también al mismo tiempo se han ido acomodando nuevas órdenes de compra. Están en una media bastante equiparable. Entonces, las cancelaciones se compensan con las nuevas órdenes de compra, que es algo positivo. Airbus, por otro lado, sí nos arroja una comparativa del mes a mes. A abril del 2020 podemos ver que las órdenes de compra totales para el 2020, para entregar en el periodo del 2020, son de 365 aeronaves, y hay 66 cancelaciones. Es un número más agresivo que el de Boeing, oscila alrededor del 18% de cancelaciones, y lo cual nos arroja una entrega total para este año de 300 aeronaves. Repito, siguen colocando órdenes de compra, y se espera que esta cancelación se compense con las nuevas órdenes de compra que se están acomodando para entregar en este año. Algo también que hay que recalcar es que, como lo comentaba Alex en un inicio, las empresas que están cancelando sus órdenes de compra pasan a la cola, pero la cola es muy larga, tan larga que se hace la proyección hasta dentro del 2038, lo cual todavía sigue habiendo una demanda de aeronaves demasiado grande
lo cual sigue siendo real hasta el día de hoy. Bueno, aquí les voy a compartir esta presentación. Es una tabla bastante interesante que es precisamente el presupuesto de incremento en la flota de aéreas hasta el 2038 por regiones. Podemos ver que Asia está buscando doblar más del doble a la flota en su región. Norteamérica, en general, todas las flotas alrededor del mundo buscan crecer. Esto nos da un panorama también bastante positivo porque seguiremos con la misma demanda y el déficit en la cadena de manufactura que existe y ha existido en los últimos 10 años ante las OEMs seguirá existiendo hasta el 2038, que es lo que tenemos hasta ahorita estipulado. Ahora, otro efecto bastante interesante que es muy importante analizar: ¿qué está pasando con la industria cargo? La industria cargo en un inicio se vio muy afectada, principalmente por el cierre de operaciones de los aeropuertos, por las falta de niveles de control de contingencia que existían en el inicio de la pandemia. Entonces, el sector del cargo llegó a operar solamente al 20% de lo ordinario. Actualmente solamente se ve una reducción del 35%, o sea, estamos operando alrededor del 65 al 70% de la capacidad regular. Esto es bueno a comparación de la aviación civil, que está reducida a cerca del 10% de la capacidad normal. Ahora, esta situación se ha visto constante, en un crecimiento constante, y durante las últimas 4 semanas se ha mantenido estable este nivel de operación. ¿Qué están haciendo las aerolíneas de vuelos civiles? Bueno, están usando sus aviones de wide body, como el 777, 747, muchas aerolíneas están metiendo el 787 para incluso sobre los asientos manipular carga y estarla transportando de una manera internacional. Obviamente esto ha venido a raíz de una gran demanda de los insumos médicos, de bien salud, de principios de uso básico para la sociedad. Y es debido a esto que las aerolíneas pues están aprovechando este otro factor de demanda para no verse tan afectadas por la caída de la aviación civil. Entonces es un tema bastante interesante. El sector defensa funciona totalmente aparte, como bien lo comentaba Alex. Es un sector, por decirlo de alguna manera, blindado, ya que aparte de que es un nicho prioritario de inversión para los países, también hay otro factor que el Estados Unidos, Europa, Rusia, Medio Oriente, que son los países más fuertes en el sector defensa, estipulan su presupuesto con 2 años antes de la compra de sus aeronaves. Es decir, lo que se está fabricando ahorita ya está pagado desde hace 2 años atrás. Lo que se va a entregar 2 años adelante ya fue pagado en este periodo. Entonces, sí hay dos países que detuvieron sus líneas de fabricación, específicamente en el F-35, que fue Italia y Japón. Ambas ya abrieron sus líneas de trabajo en marzo, en diferentes fechas, no recuerdo, una fue el 7 y el 15, pero ahorita pues ya estamos a mayo, prácticamente tienen 2 meses de reapertura en sus líneas de operación. Sí hubo un cierre, fue un cierre corto, pero fue muy bueno, pues, irrelevante, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquellas empresas que están trabajando en México, que de alguna manera proveen a la industria de la defensa, pues tienen muchísimo menor riesgo de que la pandemia y la crisis los pueda afectar. Hago una lista también, quisiera platicar de una manera muy puntual, ya que en la próxima plática del Risk Analysis haremos un Assessment Center del Risk Analysis que vamos a manejar para nuestras industrias. Pero, ¿qué factores podemos considerar para amortizar el impacto de la crisis dentro de nuestras empresas? Primeramente, ahorita las empresas tenemos que estar
bien seguras de que tengamos liquidez en un corto y mediano plazo. Si bien sabemos que la ley bueno, está ahorita dando cierta flexibilidad para dar el apoyo de pago a las nóminas de nuestras empresas, y que coincido con Alejandro, que es el principal factor que se debe cuidar en estos momentos, porque es mucho más caro desarrollar un talento nuevo que mantenerlo. El generar un auditor líder es muy costoso, el desarrollar a un gerente de operaciones es muy costoso, y la mano de obra también calificada a nivel operario, pues cuesta años de esfuerzo y dinero en capacitación y certificación. Entonces, primeramente, tener la liquidez para mantener nuestra planilla básica y crítica. Después, buscar algunas maneras de apalancamiento financiero, ya sea bancario. Por el momento, pues lamentablemente no se ha visto ninguna intención de apoyo a nivel federal, pero repito, también los tiers y los OEMs no van a dejar solos a sus proveedores. Al contrario, están metiendo las campañas de apoyo. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial, porque está todavía la curva en descenso, pero ya cuando arranque la curva en ascenso en el proceso de manufactura, pues vamos a ver todo este apoyo hacia las empresas. Como dice Alex, ya en un caso muy extremo, pues el cliente OEM TR va a meter incluso la opción de compra de estos proveedores. Entonces, es algo positivo, es algo que nos debe de alentar muchísimo a nosotros como empresa mexicana, que no sabemos si el gobierno nos va a apoyar, no nos va a apoyar, qué va a suceder. Bueno, esto es una industria muy global, que a pesar de que lo que pueda suceder en México, el mercado de la industria aeroespacial no lo delimitan los factores nacionales. Se estipula bajo las demandas internacionales y globales que tenga esta industria. Esto es algo muy positivo para nosotros como empresarios en México. Otro factor que debemos analizar también, obviamente el ingresar al sector aeroespacial nos requiere muchas veces adquirir deudas para poder financiar los activos y fijos de nuestras líneas de producción, incluso las certificaciones que son costosas, pero es importante que podamos ver una derogación o amortización de nuestros planes de financiamiento que tenemos actualmente como deuda dentro de las empresas. También otro factor que podemos ver con nuestros proveedores, ya sean nacionales como internacionales de nuestras empresas, pues sea la concesión de costos operativos secundarios a la operación. Hablando, por ejemplo, en una aerolínea, países como en Europa, Italia, Francia, España, están reduciendo sus costos de operación terrestre a cerca del 40%. Entonces, esto obviamente es un incentivo precisamente para que la aerolínea siga volando. Otro factor que yo considero un indicador más que un factor, el cual debemos analizar en un futuro, es qué tanto a nivel federal o estatal los gobiernos empiecen a incentivar el turismo en las principales áreas de nuestro país. O sea, bien sabemos que es la Riviera Maya, Baja California, todo el sur de México por la ribereña, son áreas altamente turísticas y que traen una derrama económica enorme, y todo eso llega por avión, y hay que estar muy pendientes de ese factor. Otro factor también que debemos estar muy pendiente es de la liberación y la apertura de las fronteras aéreas. Actualmente los vuelos humanitarios a nivel mundial no están cobrando espacio aéreo. Al menos hasta donde yo tengo entendido, la OASI llegó al acuerdo global de no cobrar espacio aéreo para los vuelos humanitarios, que obviamente sigue siendo operación y sigue trayendo derrama económica a toda nuestra industria. Esto es algo también bastante positivo. Y bueno, también nosotros como proveedores de las OEM CTRs
habrá que ver también la posibilidad del rediseño de nuestros contratos. Este punto es un poco más difícil y complicado porque los contratos que se firman con ellos son a bien a 20, 30, hasta 40, 50 años, dependiendo la manufactura y el servicio que se realice. Pero muchas veces estos contratos ahorcan de alguna manera a nosotros como proveedores y nos hacen adquirir una deuda o una estructura financiera muy cuadrada. Y en estos momentos habrá que rediseñar nuestra estructura del contrato legal y nuestra estructura financiera. Después, bueno, este factor también es muy importante, que es la coordinación efectiva de los equipos de trabajo de una manera remota y que las empresas cumplan con los requerimientos de salud. Uno de los principales problemas que se están teniendo actualmente en la cuarentena es que las empresas no estamos preparados para trabajar remotamente. Los softwares, los sistemas de seguridad no están preparados para que trabajemos remotamente. Ya ha habido casos, por motivos de confidencialidad no lo puedo mencionar, pero ya ha habido casos, incluso en México, de hackeo de sistemas de empresas que pues han intentado el home office y pues alguna institución de mal uso ha entrado a sus sistemas y adquirido información de manera ilegal. Esto es un factor riesgo bastante crítico, sobre todo por el nivel de confidencialidad que se maneja en nuestro sector. En general, es un panorama, en general les puedo compartir que es un panorama positivo. Yo lo veo sí como una crisis. No va a ser una crisis en B. Creo que va a ser una crisis más con una curva y un fondo más flat que nos llevará a un tiempo de recuperación bastante, un poquito más largo. Podemos ver en el 9-11 que nos llevó cerca de 4 años. Ahorita es lo que se está estipulando de 4 a 6 años en poder recuperar los niveles operativos normales que se tenían antes de la contingencia. Sin Sería embargo, más bien como un hockey stick, ¿no? O sea, más que una V o una U, un hockey stick. O sea, más, vaya, se cayó de picada, pero se va a levantar más lento. sí, exactamente. Aquí la ventaja es que también se está viendo el incremento de órdenes de compra, que si bien ha habido un aplazamiento, también ha incrementado el número de órdenes de compra. Entonces, la tendencia a la alza que se dé va a ser directamente proporcional a la capacidad de las empresas para manufacturar, para regresar a sus capacidades de manufactura. No tanto a la demanda que exista en el mercado, sino que Claro. si vamos a empezar a trabajar primero al 30%, después al 50%, después al 80% y dentro de un año al 100%, pues esa va a ser la tendencia natural de la curva que vamos a observar. No por falta de demanda, sino por la capacidad operativa de la empresa, que esto pues tampoco es un factor interno, lo va a determinar el gobierno, lo va a determinar el sector salud y bueno, es a lo que nos tendremos que atener. Oye, Isra, perdón por la interrupción. Tenemos ahí un par de comentarios en el chat. El primero es de Julio Rodríguez, que comenta, y esto lo hizo cuando estabas platicando sobre aviación civil. Dice, una reducción de asientos es una reducción de fabricación de refacciones, partes y un incremento en costo de viaje a pasajeros. Lo mencionaron al inicio, la modificación de espacios en los aviones. Digo, mi contribución sobre ese comentario sería que yo entendí que al menos para el transporte de pasajeros sí se habló en algún momento de no utilizar el asiento del medio, pero no he escuchado que se hable de manufacturar aviones nuevos sin poner un asiento en medio. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es que me parece que la IATA ya ha emitido un comunicado oficial diciendo que en realidad no cree que el no usar el asiento del medio reduzca los riesgos de contagio, porque pues todos están de alguna manera facing forward, los asientos crean una barrera entre una fila de asientos y otra.
y más bien estarían pensando en poner separaciones de esas de acrílico. Pero bueno, no sé qué tengas tú como datos sobre Creo que este Julio tema. se refiere al tema de la modificación de la configuración de asientos en referencia a, a que ahora las aerolíneas civiles están usando sus aeronaves para carga. Bueno, en un avión civil, por lo general, se usa del 20 al 30% del belly del avión para la carga. Eh, Tienen muchas aerolíneas, independientemente a su línea civil, su flotilla de aviones cargo, pero pues, una manera en la que están contrarrestando la baja demanda de vuelos de personas, pues es llenando los asientos con carga para moverla. Entonces, sí han habido aerolíneas que han quitado completamente su configuración de asientos, pero realmente la configuración de manufactura hacia las nuevas aerolíneas, a las nuevas aeronaves, no se está afectando. ¿Por qué? Porque esta es una tendencia temporal también, que la situación de la pandemia los ha orillado a actuar de esta manera y no es algo permanente. Al contrario, lo que mencionas tú del asiento en medio, muchas aerolíneas no lo están implementando, están optando mejor por tener dentro del avión áreas especialmente determinadas para aquellas personas que puedan tener algún riesgo de contagio, la población de alto riesgo, adultos mayores, enfermos que tengan, personas que padezcan de alguna enfermedad, los están acomodando en lugares estratégicos sin modificar la configuración de los aviones. Ya. Otro comentario de Norma Elena es: el sector automotriz genera una derrama económica y un anclamiento económico en las regiones mexicanas donde se encuentra. ¿Puede ser el COVID un fenómeno que permita el crecimiento y la atracción de inversión extranjera directa al sector aeroespacial para liderar las industrias manufactureras en México? ¿Qué opinas tú? O sea, que a raíz de esta crisis del COVID se genere una ola de inversión. Espero haber entendido bien la pregunta, Norma. Bueno, México siempre ha sido foco principal para las inversiones extranjeras en el sector. Incluso desde hace 3 sexenios que estaba Calderón, ganamos el concurso de la triple hélice a nivel global, trayendo como uno de los principales países de inversión internacional. En aquel tiempo concursó México, concurso Brasil, India, algún país de Asia y bueno, México ganó el concurso por el positivismo de los factores que contamos para captar la inversión internacional. Definitivamente sí contamos con la capacidad de obtener mayor inversión. Incluso, pues nosotros que estamos en el medio de la organización con los eventos, con los clústeres, con la FEMIA, hay paquetes ya estructurados en donde se busca que haya inversión a nivel nacional, incluso de capital extranjero. ¿Puede ser un factor el COVID o no? Yo creo que ahorita, por la incertidumbre a un corto plazo, podría frenar un poco la inversión extranjera. Yo creo que los capitales internacionales están regresando a sus países de orígenes simplemente para asegurar su liquidez a corto plazo. Creo yo que empezando a tener una especulación más positiva en cuanto a la situación actual, los capitales volverán a salir de sus orígenes y volverán a entrar en círculo de esta dinámica de la inversión extranjera. Sin Incluido... duda. Yo creo que, digo, hablando de derrama económica que ciertamente genera el sector automotriz en cada región en la que está asentado en México, el sector aeroespacial en su componente de manufactura probablemente genera derrama económica
en las regiones donde tiene mayor presencia, ¿no? Que podría ser la región de Querétaro, Chihuahua, Baja California, donde hay más cantidad de empleos directamente ligados al sector aeroespacial. Sin embargo, bueno, pues Alejandro nos compartía ahorita que acaban de anunciar el despido de 3,000 personas nada más en el grupo Safran. Pues es una barbaridad de gente que se va a quedar sin empleo, al menos temporalmente, y pues esto frena cualquier derrama económica que se pueda generar. Y nosotros en Nuevo León estamos viendo que en el sector, por ejemplo, de aviación general, que es fuerte aquí, que es un hub de aviación fuerte aquí, como lo es en Toluca, por ejemplo, igual, el sector está parado y con muchos problemas para continuar operaciones a pesar de ser un sector esencial. Y evidentemente, ¿por qué? Porque la gente simplemente ya no viaja, ¿no? Entonces, igual, se aplazan o se cancelan órdenes de mantenimiento y los talleres de mantenimiento tienen que despedir gente como última medida, ¿no? Y esto pues frena la derrama económica. Es muy difícil medirlo, pero sin duda es un tema que ahorita no va a ayudar a la atracción de inversión. Pero bueno, no sé si le dimos elementos a Norma. Por cuidar un poquito el tiempo, me voy a pasar al siguiente comentario, que es de Dalia González, que me parece que Dalia está en Megit, que es una empresa que participa fuerte en el sector de defensa. Y dice, nosotros no vemos en el forecast una recuperación a las mismas cantidades que teníamos antes del COVID-19. Al contrario, se ve una baja y se mantiene flat por todo el año 2020 y el primer quarter 2021. Y precisamente a esto precisamente nos referimos con el asegurar que las empresas tengan un flujo a un corto plazo. La tendencia ahorita es que nos tardemos aproximadamente 6/4 de año en ver realmente los principios del fin del impacto económico hacia el sector aeroespacial. Entonces, quiere decir que ahorita ya estamos al segundo cuarto, cerca del segundo a principios del tercer cuarto del 2021, empezaremos a ver de nuevo la recuperación del sector aeroespacial. Sí, yo creo que coincide bastante bien con las especulaciones, tanto nacionales como internacionales, lo que comenta Dalia. Es importante en este periodo que sus gastos fijos y su cobertura de deuda pues la puedan derogar de alguna manera y que en este lapso que no haya una operación que les genere ingresos, pues no los afecte tan fuerte, ¿verdad? A fin de cuentas, yo lo sé, si no hay producción, pues no hay ingresos, y no hay ingresos y no hay cómo pagar un crédito, ¿verdad? Es una situación general a todos los niveles, incluso a nivel individual. Pues uno como empleado pues también tiene su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, y si no tengo un ingreso, pues ya no tengo cómo pagarle al banco. Pero sí, yo creo que debemos de ser cautelosos, al mismo tiempo positivos, en el sentido de que las órdenes de compra no se han cancelado. Eso yo creo que es lo más importante. En segundo lugar, que monitoreemos muy de cerca el sector turismo, ya que el sector va a ser, una seguridad tanto de la sensación salud de que ya tenemos la libertad de poder andar fuera, de poder salir de casa, de poder ir a trabajar, de poder ir de vacaciones, de poder disfrutar un tiempo. Esto nos da una sensación primero emocional bastante positiva. En segundo lugar, la derrama económica y la reapertura oficial de todas las empresas al 100%. Claro, claro. Norma nos comparte, dice, efectivamente tomo como referencia esta recesión económica mundial afectada por una pandemia, dado que, por ejemplo, en la recesión financiera del 2009 en Estados Unidos, México y su industria aeroespacial se vio favorecida y tuvo tasas de crecimiento impresionantes. Sí, y las ha mantenido ese crecimiento
a 2 dígitos durante creo que 14 años seguidos. O sea, sí ha sido un fenómeno muy interesante que también generó algunas problemáticas, ¿no? A raíz de las famosas inversiones que tú mencionabas durante el sexenio de Calderón, donde se hizo un trabajo fantástico para atraer empresas de primer nivel, no fue el desarrollo de proveeduría local, no se dio para nada en paralelo, ¿no? O sea, a duros esfuerzos, con duras penas, pudimos empezar a certificar algunas empresas y esto sigue siendo una preocupación muy actual, el tema de la famosa pirámide invertida. Sí, yo creo que, fíjate que acabas de comentar algo bien clave, el tema de la capacidad real que tenemos en México de producción para la demanda que existe a nivel global. Definitivamente, yo veo este lapso de 4 años como una oportunidad muy importante que nosotros como empresa debemos de aprovechar para ganarle tiempo al tiempo y poder cumplir con los requisitos de manufactura para entrar al sector aeroespacial. Muchas veces nos llegan o vamos a las expos, vamos a las conferencias, a los congresos y las OEMs o TRs ni siquiera nos quieren escuchar porque no tenemos una S9100, mucho menos tenemos un NADCAP, muchísimo menos tenemos los principios básicos de Client Compliance. Y nos cierran las puertas automáticamente. Ahora, ¿qué mejor si aprovechamos esta baja de demanda para ponernos las pilas e implementar los requisitos técnicos que debemos contar para poder entrar al sector? Tenemos 3 años, que es más o menos lo que nos podemos llevar de tiempo en certificarnos tanto en AS como en NADCAP y poder empezar a tener sentarnos a la mesa con los OEMs a Sí. platicar sobre algún contrato. Yo creo que incluso tenemos menos de eso, tenemos menos de 3 o 4 años, porque hay una gráfica que nos compartiste ahorita que tenía un dato súper interesante y es que el mercado del futuro es Asia, ¿no? O sea, si tú comparas la gráfica que teníamos de parte de Asia en cuanto a que van a desdoblar su flotilla de aeronaves, está claro que la capacidad manufacturera se va a trasladar donde está el mercado. Y si el mercado está en Asia, vamos a perder una oportunidad de oro, aún estando en un mercado muy grande, nosotros, Norteamérica, para poder surtir la demanda local. Pero si no nos ponemos las pilas, hay datos que comparte mucho la FEMIA sobre los famosos forecasts que se comparten usualmente, que ahorita sabemos que están un poquito pues no obsoletos, pero sí cambiados en sus previsiones, pero pues para el 2025 este mercado ya le dio la vuelta, ¿no? Y la demanda principal está en Asia. Claro, y considerando que China el año pasado ya obtuvo su certificado de avión de aeronavegabilidad tipo para su primera aeronave, pues eso habla Sí, muy fuerte de China, ¿verdad? Obviamente que también no hay que olvidar que la tendencia de China es pues abaratar costos, no sacrificando calidad. Eso es una desventaja muy fuerte que vamos a tener el mercado general contra de China, considerando también que China como país se ha fortalecido en esta crisis. Bueno, pues también nos va a poner en una situación bastante sí. complicada, no solo a México, sino al mundo en general, hablando como Europa, como América, pues va a dar un golpe muy fuerte. El dragón yo creo que va a volver a levantar ahí sus fuerzas y va a repuntar en muchos sectores, incluido la Claro, aerospacial. claro. Oye, Isra, pues muchas gracias por todas la información que nos compartes el día de hoy. Fue un gusto tenerte. Gracias por invitar a Alejandro, que creo que su participación también fue muy ilustrativa, muy puntual. Me gustó mucho los comentarios que nos compartió. Eh, nada más un par de comentarios para los que nos acompañan todavía.
y gracias por su paciencia, porque ya sé que nos pasamos de la hora, pero pues vamos a tener estas citas con Israel cada martes a las 4. La liga de registro es la misma, la seguiremos enviando puntualmente. Como clúster también estamos organizando algunos otros webinars para el sector de aviación, porque varios agremiados nuestros son del sector de aviación. Tenemos 2 o 3 webinars que vienen en las próximas semanas que estaremos comunicando. Y para la comunidad en general aeroespacial estamos preparando un webinar informativo con Nafinsa para que nos presenten un nuevo convenio que firmaron con la FEMIA para otorgar líneas de financiamiento para el sector aeroespacial. Entonces, síganos en redes sociales para seguir enterados sobre esos temas, porque sí creo que va a ser muy importante estar enterados de estas líneas que manejan Nafinsa. Perfecto. Nada más me gustaría responder el comentario de Norma porque está bastante interesante. Dice ella que está realizando una investigación del impacto del sector aeroespacial y por qué no se ha despegado con las pymes, siendo el costo de las certificaciones uno de los principales factores del que no se ha logrado cumplir para las pymes. Obviamente son costosas. Yo creo que sí es uno de los principales factores, incluso nosotros como consultoría en Azure Aerospace, la mayor parte de nuestros colaboradores son empresas que buscan entrar al sector. Primero que nada, pues tienen que saber que la industria aeroespacial es un retorno de inversión a largo plazo. Si buscan el regresar la inversión a 1 año, 2 años, es muy difícil tener números positivos o tener un panorama positivo. Sí, el costo de las certificaciones son altos, más hablando de un ADCAP. El AS9100 es costoso, pero todavía entra dentro del parámetro de normal, por así decirlo. Sin embargo, como comentas, medios o herramientas como Nafinsa sí da apoyo a la pyme para que podamos tener algún financiamiento y cumplir con este requisito. A nivel federal, a nivel FEMIA, creo que el año pasado tuvo también un programa de apoyo para certificaciones, tenía una bolsa para inversión hacia la certificación. Entonces, a nivel federal, obviamente, pues el presidente no va a anunciar un programa de apoyo, pero sí las instituciones que dependen directamente de los fondos federales dan esta derrama económica a la empresa para que tengan una solvencia hacia la certificación. Sí, es correcto. Existe un programa que sigue vivo, que encabeza la FEMIA. Les estoy haciendo muchos comerciales a la FEMIA, pero la realidad es que trabajamos muy de la mano con la FEMIA. Es el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores Aeroespaciales y yo les recomiendo mucho a las empresas que se acerquen con FEMIA, a las que todavía no participan en el sector aeroespacial, para que se vinculen con el sector. También lo pueden hacer a través de su clúster regional, o sea, nosotros también los podemos ayudar, pero antes de pensar en una certificación es muy importante entender el mercado, entender el tamaño de la oportunidad y tener claros los pasos que hay que seguir pues para incrementar el posible éxito, ¿no? Como proveedor aeroespacial, pero certificarse por cumplir un requisito y pensar que con la certificación van a caer los clientes automáticamente es un error. Hay que entender bien las capacidades que tiene uno y lo que puede hacer y dónde está su oportunidad de diversificación. Y la certificación es meramente un paso más de un checklist que hay que cumplir, pero son temas que tú irás ahondando un poquito en tus próximas pláticas, porque va mucho más allá, ¿no?, del sistema de gestión de calidad. Es todo un tema de cultura que hay que entender para lograr el client compliance, que últimamente pues, es el santo grial para nosotros. Exactamente. Bueno, Muy pues bien. por mi parte sería todo. Les agradezco a todos por su asistencia. Les haremos llegar también la presentación que compartimos el día de hoy
para que tengan la información a la mano y bueno, cualquier duda, comentario, estamos a la orden. Pueden encontrar nuestros contactos al final de la presentación y bueno, con todo gusto seguiremos aquí los martes a las 4 de la tarde. La próxima semana realizaremos un assessment center sobre risk analysis, bastante interesante. Tocaremos más a fondo puntos clave que platicamos hoy y ahondaremos en estrategias que podremos utilizar en nuestras empresas. Muy bien. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.